primer método que vamos a ver es el de trapecio. Me voy a ir directamente a la fórmula porque con base a esta es que vamos a diseñar el primer algoritmo. ¿Ok? Para n trapecios es esta fórmula que tenemos aquí. ¿Ok? Fíjense que es h medios, f sub 1 más dos veces la sumatoria de los f sub i internos, ¿ok? Más f sub n multiplicado por la unidad. Pues fíjense que tanto que los f que corresponden a los valores de los extremos del intervalo de integración van multiplicados por la unidad, mientras que los f que están en las posiciones internas del intervalo van multiplicados por el coeficiente 2. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a efectuar un algoritmo bien sencillo. Hay una forma, ¿ok? Que es la que uno suele ver de repente en algunos libros de texto o algunos nos acostumbramos, por supuesto, yo mismo me acostumbré durante muchos años a trabajar con esta forma de programar el método de los trapecios, que es de la siguiente manera. Fíjense que si nosotros, déjenme activar rápidamente el foquito este. Si nosotros nos fijamos bien que cuál es la tendencia natural a cómo programar esto. Si esto es una sumatoria, bueno, habría que hacer un bucle, un for next, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense que normalmente el bucle for next es como la solución informática más directa, pues, ¿ok? Es como una solución de tipo informática, más que de tipo matemática, que es muy práctica, es muy fácil, ¿ok? Vamos a llevarla a cabo, pues. Veamos. ¿Cuáles son los datos que nosotros necesitamos para poder arrancar este programa? Primero que nada, lo que necesitamos conocer, si vemos este ejemplo que está aquí, es primero conocer el intervalo de integración. ¿De dónde a dónde va ¿cómo se llama esto? El intervalo de integración numérica. Lo segundo que debemos conocer es, por supuesto, la fórmula. ¿Okay? En Opte ya hemos conocido maneras sencillas de poder incorporar la ecuación de una función como si fuese un dato más, pues. ¿Okay? Entonces, bueno, recurriremos nuevamente a la notación de función anónima, ¿okay? La notación arroba que ya estamos acostumbrados a trabajar últimamente. ¿Y cuál es el otro dato de interés para nosotros? El número de intervalos. El número de intervalos para determinar el valor de h. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hacer nuestro primer programa. Vamos a denominarlo. Vamos a salvar aquí. Y vamos a darle un nombre. Yo tengo aquí como 300 versiones de trapecio. Vamos a tener que inventar trapecios XYZ o trapecios XD, como dicen a veces ahí en las redes sociales. Trapecio. Bueno, como hoy amanecí de buen humor, vamos a ponerle trapecios XD. Listo. Ok, entonces bueno, trapecios XD. Ay Dios, no me puedo reír porque me duelen los puntos del ombligo. Bueno, vamos a ver. Datos de entrada. Primero, necesitamos ingresar. Vamos a meter primero que nada la función. Ok, entonces la función simplemente sería un input, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Input F dos puntos, cerramos apóstrofe, cerramos a paréntesis, ponemos punto y coma. Dato inicial, vamos a meter el intervalo de integración de XA, vamos a definir XA. Input XA dos puntos. Ok. Este mismo XA, ahora vamos, que sería el extremo derecho del intervalo de integración. Luego vamos a meter XB, sería el intervalo, el extremo derecho, perdón, el extremo derecho, sí, exactamente, el extremo derecho y el XA es el extremo izquierdo. Bien, otro dato importante, por supuesto, es el número de intervalos. Número de intervalos. Ok, ya con toda esa información estamos en capacidad de calcular, por ejemplo, primero que nada, el valor de h, el h del ancho de intervalo de cada trapecio, ¿verdad? Eso simplemente es valor absoluto. ¿Valor absoluto de quién? De la diferencia entre xb y xa dividido entre el número de intervalos. Listo.
¿Qué viene ahora? Ya tenemos XA, XB, N, H, perfecto. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, si nos guiamos por esta tabla, me vengo para acá. Fíjense que en esta tabla, ¿qué es lo que primero que tenemos que ir generando? Primero, los valores de X. Después, los valores de F. Después, hay que trabajar entonces con los coeficientes, etcétera, y generar la fórmula. Con la forma con el bucle for next, nosotros podemos aprovechar el bucle for next para, por ejemplo, generar valores de X, los valores de X que nos faltan por conocer, que son los valores internos, los que están dentro del intervalo de integración, que definirían a su vez los subintervalos. ¿Ok? Recordemos que cada subintervalo estaría asociado a un trapecio. Vamos a primero calcular esos valores de X. Eso puede ser con el siguiente bucle. For definimos i, en este caso, este i de dónde a dónde va a ir. Si ya conocemos x sub 1 y el n más 1, el n más 1 i, ¿ok? El primer i y el último i, mejor dicho, ¿ok? Deberíamos entonces ir desde 2 hasta acá. Este ejercicio, por ejemplo, fue resuelto con n igual 6, es decir, con 6 intervalos, ¿correcto? Entonces, el bucle de dónde a dónde debería ir. Debería ir, si este es 1 y este es n más 1, debería ir desde 2 hasta n. Entonces vamos a escribirlo. Y desde 2 hasta el valor de n. ¿Lo ven? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a generar? Los valores intermedios de x. Vamos a definir entonces x y ¿verdad? XI. Vamos a hallar x2, x3, x4, etcétera, hasta xn. Bien. Vamos a tomar de referencia a XA. ¿Por qué XA? Recuerden que si nosotros, ¿cómo fue que obtuvimos estos valores? Tomando el x sub 1 más h, x sub 1 más 2h, x sub 1 más 3h, etcétera. Entonces, el número de veces que multiplicamos a h, ¿verdad? Para obtener cada x sub i, lo sacaremos directamente del valor de i. Si i vale 2, le restamos 1 y nos va a dar xi más h. Si i vale 3, le restamos 1 y nos va a dar 2 veces h. Si a i vale 4, le restamos 1, nos va a dar 3 veces h y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces sumamos i menos 1 por el valor de h. ¿Ok? Cerramos el bucle y listo. Ojo, nosotros también pudiéramos aprovechar, aunque no, está bien, vamos a dejarlo solamente de esta manera porque ya tenemos la función de mano aquí ingresada. Vamos a generar simplemente los valores de x, ¿correcto? Listo, tenemos los valores de x. ¿Qué valores de x nos faltaría entonces a nosotros generar? Bueno, pudiéramos de una vez para completar porque los espacios del vector, pudiéramos definir de una vez, a ver, es más, para hacer esto mucho más pulido, lo que pasa es que tengo tiempo que no hago, tengo como un semestre que no hago esto. Vamos a definirlo de esta forma, x1. Ah, no, pero es que me va a faltar el... Bueno, vamos a tener que hacerlo por la vieja confiable. Vamos a hacer asignaciones. Vamos a definir x1 igual a xa directamente. Y vamos a definir el último valor de x, que viene siendo xn más 1, ¿verdad? Igual a xb. Es importante definir xn más 1 líneas posteriores a cuando ya se definió el valor de n. Yo pretendía hacerlo antes, quería colocar aquí el xn más 1, pero después me dije, oye, wow, pero también se puede hacer. Lo que habría que hacer entonces es colocar, bueno, vamos a hacerlo y así nos ahorramos líneas de código. Estoy improvisando un poquito, vamos a poner más bien esto para acá, ponemos aquí, a esto lo vamos a llamar x1 de una vez, a esto lo vamos a llamar xn más 1 de una vez.
Esto lo borramos. Esto, quitamos esta línea que sobra, quitamos esta línea. Ahora ya no va a ser XA, sino que ahora es X1. Y ahora sí, ¿ves? Ahora está mucho más pulidito. Chévere. F, metemos el valor de la función, luego metemos el número de intervalos de integración, después metemos el valor inicial a la primer componente o la primera posición del vector X, metemos el valor en la última posición del vector X, que va a ser n más 1, ya conocemos el valor de n de la línea 2, así que no va a haber conflicto. Se genera el valor de h, aquí está un peloncito, que hay que poner aquí n más 1. Y aquí hay que colocar x1. Listo. Se calcula h. Después pasamos al bucle para hallar los valores internos. Perfecto. Está bien bonito esta parte. Ahora, ¿qué faltaría hacer? Conociendo ya todos los valores de x, bueno, simplemente lo que podemos hacer es escribir directamente la fórmula. Exactamente. Podemos agarrar y definir una sumatoria. ¿La sumatoria de quién? Vamos a llamar a esto su S. Vamos a llamar la variable S o como la variable que va a recibir el resultado de esta sumatoria que tenemos aquí. O sea, definimos S. S le asignamos como valor inicial el 0, que es el elemento neutro de la adición. Y definimos otro bucle. ¿Okay? De hecho, pudiéramos más bien aprovechar este mismo bucle for next que está aquí, ¿verdad? Metemos aquí S. Ponemos acá, ¿verdad? Y dentro del bucle podemos meter una segunda instrucción. ¿Cuál sería esa segunda instrucción? Escribimos S igual a S, ¿se acuerdan? Es como se obtienen las sumatorias, ¿verdad? Agarramos a la variable y a la variable le vamos a asignar el valor que tiene actualmente la variable para ese valor de I dado, ¿verdad? Y a ese valor actual le vamos a acumular, adivinen qué, el valor de la función. ¿Ok? Entonces metemos acá la función, escribimos, como ya metimos la función de mano aquí, colocamos f evaluado en x, y para el y que esté activo en ese momento. A la salida de este bucle vamos a tener entonces ¿qué cosa? Todos los valores de x, o sea, o mejor dicho, todos los valores que complementan al vector x, ¿verdad? Y la sumatoria. Ahora aquí simplemente lo que tenemos que escribir es a igual a h medios, ¿verdad? Por, abrimos un paréntesis para meter entonces f evaluado en dónde? En x1, cerramos paréntesis, más 2 veces la sumatoria, más f evaluado en x, n más 1, el último x. Es así, prácticamente literal a como está planteado en la forma. Vamos a chequear los paréntesis. Este es el paréntesis paréntesis más externo. Este es el paréntesis de la función. Este es el paréntesis con su compañero del vector. El paréntesis de la función nuevamente. El paréntesis del vector X. Todo está bien. Bueno, listo. Ya lo último que queda por hacer es escribir printf. Printf, abrimos corchete, ¿verdad? Y escribimos a dos puntos, porcentaje, punto, vamos a meterle 4 cifras significativas en la parte decimal, cerramos, salto de línea, cerramos ese caractercito raro que fue, cerramos el campo y metemos la variable que necesitamos en el siguiente campo. Ya está, vamos a salvarlo. Chévere, este es pues entonces un programita, 12 líneas, ¿ok? Esto es una solución muy informatizada de lo que es el método de trapecio. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ejecutarlo. Lo primero que nos pide es la función, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a meter esa función? Primero vamos a trabajar con este programita. La función, fíjense que viene de esta forma. Vamos a colocar acá 1 más coseno al cuadrado de raíz de x. Okay.
recordemos la notación, arroba 1 más coseno SQRT de X, cerramos el paréntesis de el coseno y después hay que elevar esto al cuadrado. ¿Ok? Aquí hay que hacerse una pregunta. Esta función, ¿cómo la vamos a meter? ¿Va a resolver cálculos escalares o cálculos matriciales? Es decir, ¿va a resolver valores uno a uno o va a resolver valores de X todos a la vez? Porque la respuesta a esa pregunta va a ser crucial al momento de saber si tenemos que colocar un operador punto precediendo a la potencia o no. Veamos el algoritmo. Si metemos f, ¿cuándo se va a utilizar f? F se va a utilizar uno a uno. ¿Ok? Va a ser para hallar el valor específico de fi. Lo mismo acá, lo mismo acá. Por lo tanto, como no vamos a trabajar con vectores, sino con valores específicos, valores específicos de una posición dada dentro del vector x, entonces no hace falta el operador punto. Se lo dejamos así. Ingresamos la función y ahora nos pide el número de intervalos. Vamos a utilizar los mismos 6 intervalos. Intervalo, el extremo izquierdo del intervalo de integración. La integral va de 0 a 3. 0, 3. Y el resultado que nos da es 3.7611. 3.7611. Bueno, aquí tiene 5 decimales. Si quieren cambiar el número de decimales, simplemente lo que hay que hacer, como ya se terminó de ejecutar el programa, ya está otra vez, lo que tienen que hacer es cambiar aquí el número de decimales. Ponemos 5. Volvemos a ejecutar. Nos pide la función nuevamente. Control C, Control V. Ingresamos 6 intervalos de 0 a 3. Y aquí está. 3.76113. Tal cual. 3.76113. Bien. Bueno, listo. Este es el método de los trapecios. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo habría que ser el método? Si seguimos este mismo esquema, ¿cómo se debería resolver? Aquí tengo algo en el chat. Profe, en el programa de M7 sí me pide el operador punto. Claro, porque el programa que está en módulo 7 es distinto. Es el que les voy a enseñar a continuación. Este es un paradigma antiguo con el cual se trabajaba antes, o sea, con el que veníamos trabajando. A partir de este semestre vamos a utilizar un nuevo paradigma, que ya se los voy a explicar en breve. ¿Ok? Simplemente quiero que tengan esa información. Vamos a hacer una nueva versión de trapecios. Esta versión de trapecios no es la que está en módulo 7, es una versión que hay por allí. Pero bueno, siempre, nunca está de más enseñársela, porque recordemos que tenemos muchachos de informática, de industrial y a veces de civil. ¿Okay? Es para que tengan como que el panorama completo de cómo cómo se programan estos métodos. Ya vamos a entrar en ese detalle. Bien, entonces fíjense, si fuésemos a trabajar utilizando este mismo paradigma, cuando me refiero a paradigma, ¿a qué me estoy refiriendo? A utilizar bucles. El paradigma en cuestión es el bucle. Si utilizamos bucles, si seguimos trabajando con bucles, como se ha venido trabajando en el pasado, pudiéramos también agarrar y entonces resolver el método de Simpson un tercio o el Simpson de 3 octavos, ¿ok? Mediante este bucle, pero entonces habría que agarrar y generar una estructura interna, un if. Es decir, si el valor de i es impar, entonces se ejecuta una sumatoria distinta, la sumatoria de los impares. Si el valor de i es par, se ejecuta la sumatoria de los pares. Se recuerdan que en el método de Simpson un tercio, en vez de haber una sumatoria, se generaban dos sumatorias. La sumatoria de los impares y después entonces habría que multiplicar el resultado de esa sumatoria por 4 y la sumatoria de los impares se multiplicaba por 2. ¿Correcto? Entonces, bueno, se puede utilizar el paradigma del bucle, ¿verdad? Y dentro del bucle se coloca una estructura condicional utilizando el operador del residuo, el residuo de la división. ¿Okay? Que me imagino que los que ya vieron informática o mejor dicho fundamentos de programación conocerán lo que es el operador del residuo. ¿Okay? Bueno, ese es un paradigma que es útil. ¿Okay? El único inconveniente es que fíjense de dónde a dónde arrancan en la fórmula de Simpson un tercio y de 3 octavos. Arranca desde un valor de i igual a 0.
Pero aquí ese valor, arrancar a partir de cero, genera un choque, ¿ok? Con la definición, ¿ok? O con el paradigma con el cual se trabaja con las posiciones que se le asignan a los vectores en Octave y en general en MATLAB. Nosotros no podemos asignar valor cero, ¿ok? A la primera posición de un vector. ¿Por qué? Porque el cero no es reconocido como indicador de posición dentro de vectores. Se coloca es a partir del 1 en adelante, números enteros, o los números naturales, mejor dicho. Entonces eso no puede, por colocar, por ejemplo, x sub 0, eso no existe. Entonces eso nos genera un choque de paradigmas, porque entonces tendríamos que correr las posiciones. Entonces una solución sería colocar aquí f sub 1. Entonces al ser este f sub 1, ya esto no sería f sub 1, ya no arrancaría la sumatoria de igual 1, arrancaría de igual a 2. Y esta sumatoria no arrancaría de igual a 2, arrancaría de igual a 3. Entonces se corre ahora ya no sería la sumatoria de los impares, sino la sumatoria de los pares que multiplican a 4. O la sumatoria de los pares, ahora ya no serían los dos pares, ahora sería la sumatoria de los impares que son multiplicados por 2. Entonces ya hay una alteración de lo que es el concepto de Simpson un tercio. La cosa se agrava cuando pasamos a Simpson 3 octavos. Cuando pasamos a Simpson 3 octavos, ¿qué sucede? También tenemos dos sumatorias. Pero si entonces modificamos el valor inicial de i, en vez de ser 0, lo modificamos a 1 para poder adecuarlo a los paradigmas de programación de Octave, ¿qué sucede? Entonces aquí ya sería 1, esta sumatoria ya arrancaría en 2 y esta sumatoria ya no arrancaría en 2, ¿ok? Sino que entonces arrancaría en otro valor, en 3. Entonces ya la cosa se empieza a complicar todavía. Bien, entonces ya aquí, ya estas fórmulas ya no nos sirven. Porque, ¿qué sucede? Que entonces se corren, y fíjense que aquí ya no estamos hablando de impares o pares. De repente uno pudiera hacer una flexibilización con eso en el caso de Simpson un tercio. Aquí no, aquí son simplemente múltiplos de 3 y no múltiplos de 3. O el complemento, pues, de los que no son de los múltiplos de 3. ¿Qué sucede? Que entonces ya al correr en una posición el valor de i para adaptarlo al paradigma de Octave, ya no hay una regla que me permita distinguir un f de i de otro f de i. ¿A cuáles f de i voy a multiplicar por 2 o a cuáles voy a multiplicar por 3? Una solución de tipo informática es simplemente hacer un cambio de variable o hacer un ajuste, o sea, hacer una resta. ¿Ok? Pero bueno, eso a veces cuando se desarrollan esos algoritmos, cuando hay que tener mucho cuidado con esos cambios de variable. Bien. Ahora bien, sin embargo, esa no es la única forma en la cual uno puede resolver este tipo de problemas de integración, ¿ok? De integración numérica. Existe otro paradigma que podemos nosotros aprovechar. Podemos hacer un cambio de paradigma. ¿Cuál sería el nuevo cambio de paradigma? El nuevo cambio de paradigma, voy a crear un nuevo trapecios, vamos a llamarlo trapecios mejorados, o trapecios, ay, perdón, más aquí. Vamos a llamarlo trapecios, nuevo paradigma. O nueva versión. Nueva versión, no, nueva versión es como poner, bueno. A ver, trapecios 2021, pues. El más reciente. Listo. ¿Cómo va a ser este nuevo paradigma? ¿Cómo vamos a trabajar? Si nos fijamos acá, vamos a volver aquí a las láminas de trapecios. Al ejemplo. Listo. Fíjense algo. Cuando nosotros resolvemos cuando esto mediante tablas, fíjense que aquí está ocurriendo algo bien simpático. Nosotros estamos agarrando este vector que está aquí y cada componente de este vector lo multiplicamos, este con este, más este con este, más este por este, ¿verdad? Y después, ¿qué se hace? Se suman.
Eso es equivalente a que nosotros estemos haciendo una especie de multiplicación matricial. ¿Ok? Una multiplicación matricial bien sencilla, que sería, por ejemplo, agarrar todo esto que está aquí, multiplicarlo por todo esto que está acá. Pero para que esa multiplicación matricial sea válida de acuerdo a las reglas de multiplicación matricial, este debería ser un vector, por ejemplo, un vector fila, ¿verdad? Y este debería ser un vector columna. De manera que si esto es vector fila y vector columna, el resultado que vendría siendo un escalar, ¿correcto? Después ese escalar simplemente lo que hay que hacer es ¿qué cosa? Multiplicarlo por un medio y multiplicarlo por el h, por el ancho de intervalo. ¿Lo ven? Fíjense que podemos generar en Octet un vector fila que tenga esta forma. Sí, es bien sencillo. Ya lo hemos hecho para poder, por ejemplo, graficar ecuaciones, graficar funciones en el tema 2 de raíces de ecuaciones no lineales. Ya sabemos graficar esto. Ahora ya sabemos crear estos vectores. Este otro vector que está aquí, bueno, hay formas sencillas, sería el vector de los coeficientes del método de trapecios. ¿Okay? Hay funciones que nos permiten a nosotros poder generar vectores, por ejemplo, donde, por ejemplo, todos los componentes del vector sean 1 y después actualizar los valores de ese componente. Vamos entonces a hacerla, vamos a utilizar entonces este nuevo paradigma. Veamos. Lo primero que necesitamos generar, ¿okay? A continuación, serían los valores, ¿okay? Los valores de f, de x. Vamos a ver. Vamos a aprovechar algunos truquitos. Vamos a hacer algunas cositas por acá. Vamos a quitar esto, vamos a copiar y pegar solamente esto que está aquí. ¿Okay? Control C, Control V. Vamos a hacer un truco aquí bien sencillo. A este sí lo vamos a llamar a este sí lo vamos a llamar B, porque la idea es aprovechar al máximo el potencial que tiene la librería de funciones de Octave. Listo. ¿Okay? Ahora, fíjense cómo vamos a generar los valores, el vector de x o los valores de x de un solo golpe. Definimos una x, ¿verdad? Y la vamos a definir de esta manera. Valor inicial que va en el vector x sería xa, ¿cierto? Ancho de intervalo, h. Valor final, xb. Cerramos y listo. ¿Lo ven? En una sola línea, fíjense que esta sola línea que está aquí está resuelve de un solo golpe lo que se hace en este bucle. ¿Ok? Aprovechando, por supuesto, el potencial que tiene Octave en este caso. Vamos ahora a definir los valores de y o los valores de f que están aquí. Para ello vamos a definir un nuevo vector. Ese nuevo vector sería el vector y. Valores en y. Como ya metimos la función handle, la función anónima, escribimos f en x. Pero entonces aquí, al hacerlo de esta manera, ¿qué sucede? Sucede que como ahora en x vamos a meter no un valor específico de x, sino todos los valores que existen en x a la vez dentro de la función. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Aquí sí el programa necesariamente hay que agarrar y colocarle, por lo menos para este ejemplo, el operador punto precediendo el operador potencia. ¿Por qué? Porque ahora sí, en esta nueva versión, en este nuevo paradigma del método de trapecios, vamos a trabajar con todos los valores de x a la vez. O sea, vamos a trabajar de forma matricial o vectorial. ¿Okay? Entonces aquí sí hay que trabajar con el operador punto. Ya lo vamos a comprobar ahorita. Listo. Ahora lo que nos falta es generar este vector que tenemos aquí, el vector c. Este vector c, ¿cómo lo vamos a resolver?
Bueno, simplemente hay una función que se conoce como, vamos a probarla aquí afuera. Hay una función matricial que se llama la función unos. La función unos, supongamos que definimos una matriz M. Y esa matriz M quiero que sea de puros valores, que tenga como componentes valores iguales a 1. Escribimos once, definimos la dimensión, 2 filas, 2 columnas, le damos enter y fíjense lo que devuelve. Si de repente quiero definir otra matriz, por ejemplo una matriz A, una matriz B mejor dicho, para que no choque con el valor de A que está reservado para el área. Una fila, 3 columnas. Le devuelve esto. Bueno, vamos a hacer algo parecido acá. Vamos a definir un vector C. Ese vector C va a contener ¿qué cosa? Los coeficientes. Pero al principio C va a tener como componentes puros unos, solamente valores unos. Definimos once. ¿De cuántas filas y cuántas columnas? Vamos a definir de una fila, ¿verdad? Una fila. ¿Cuántas columnas? Vamos a, ¿cuántas columnas debería tener? Debería tener, si son n intervalos, debería ser n más 1 columnas. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta actualizar. El, los valores internos de n. Es decir, al principio, todo esto va a valer 1, 1, 1, 1, 1, pero ahora queremos actualizar esto para que los valores que estén comprendidos entre la posición 2 y la posición n valgan 2. Bueno, eso simplemente lo hacemos con esta instrucción. De la posición 2 a la posición n. ¿Ya? Le vamos a asignar valor 2. Listo. Ahora ya a partir de este punto, ¿qué faltaría hacer? Simplemente escribir el área. El área que va a ser igual. Va a ser igual a h entre 2 por los valores que están en y, o mejor dicho, vamos a colocar primero los valores de c, ¿verdad? Ahora c tiene estos valores, pero c es un vector vertical, es un arreglo vertical. Hacemos otra fórmula. Hay una fórmula por aquí bien interesante que también podemos aprovechar aquí, que se llama, vamos a ver, vamos a escribir transpose, es decir, transpuesta de b. Y fíjese lo que devuelve, el vector transpuesto. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Transpose, ¿de quién? De los valores que están contenidos en el vector y. ¿Sí? Y listo. Fíjense de que de esta forma podemos obtener el mismo un algoritmo mucho más sintetizado. Bueno, son más o menos las mismas líneas, si nos fijamos bien. Esto porque lo depuré bastante. Vamos a aprovechar el mismo printf que tenemos aquí. Control C, Control V. Y ya. ¿Bien? Pero este paradigma, les aseguro que por lo menos es mucho más útil, por ejemplo, para poder programar el método de 100 son un tercio y el de 3 octavos, justamente por el problema, para evitar el problema del corrimiento del valor de i. ¿Okay? Bien, me quedan 2 minutos, vamos a aprovechar esos 2 minutos para poder resolver el mismo ejercicio. Ejecutamos, metemos el valor de f, pero entonces aquí hay que tener cuidado de que en esta función tenemos que meter el punto. ¿Sí? Ingresamos, vamos a meter 6 intervalos, el valor de A es 0, XA es 0, el valor de XB es 3 y nos da el mismo resultado. Entonces, fíjense,
¿Cuál de estos dos programas es el que está montado en el módulo 7? Este que es con base a multiplicación de vectores. ¿Ok? Este es con el que estamos trabajando. Bueno, este es un viejo paradigma, ¿no? Este es por si acaso alguno de ustedes está trabajando con algún algoritmo del semestre pasado o semestres anteriores, algún amigo que haya visto ya la materia conmigo el semestre pasado. Bueno, este algoritmo ya no lo vamos a utilizar más, vamos a utilizar este que está aquí. Porque de hecho, si comparamos eh, los paradigmas, este está resuelto utilizando un paradigma informático, mientras que este está resuelto utilizando un paradigma más matemático. Es decir, estamos aprovechando las propiedades de las matrices y los vectores para poder resolver un problema de integración numérica, cosa que es mucho más elegante desde el punto de vista matemático.